Mitos de la Salud dialoga hoy sobre una amenaza silenciosa que puede estar presente en nuestro cuerpo sin que lo sepamos. Un aneurisma. Imaginen una bomba de tiempo, una pequeña debilidad en la pared de una arteria que se inflama gradualmente hasta que sin previo aviso explota con consecuencias devastadoras. Contrario a lo que muchas personas creen, los aneurismas no solo aparecen en el cerebro, sino también en otros órganos y tejidos del cuerpo. Por tanto, es un tema que merece toda nuestra atención. Pero, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se detecta? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para prevenirlo o tratarlo? Hoy en Mitos de la Salud dialogaremos sobre los misterios del aneurisma con Vivian García y una voz autorizada de la cardiología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por su presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Ya está adelantado el tema que ocupará los aproximadamente 45 minutos, absolutamente en vivo, que dura nuestro espacio. Y es un privilegio, una vez más, contar con esa voz autorizada de la cardiología en Cuba, que es la del doctor Reiber Jesús Domínguez Pérez. Buenas tardes y bienvenido, doctor. Qué placer tenerlo nuevamente en nuestro espacio. Buenas tardes. El placer es mío que ustedes me hayan invitado aquí. Bueno, esto era una deuda que teníamos incluso desde la pasada semana. A propósito de la jornada por la cardiología, comenzó el día 11, Día del Cardiólogo Cubano, y se extendió hasta el día 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Exacto. Pero siempre hablar de estos temas relacionados con la salud cardiovascular es una necesidad. Y además satisfacemos, digamos que algunas dudas que siempre tienen los televidentes. Pero hoy vamos a hablar de aneurisma, doctor. Yo creo que vale la pena comenzar preguntando de manera sencilla, ¿usted nos pudiera explicar qué es un aneurisma, doctor Reiber? Aneurisma es una dilatación que se produce en los vasos sanguíneos. Uh-huh. Los vasos sanguíneos son las tuberías naturales por las que circula la sangre. Y esas tuberías naturales son cilindros, tubos que en condiciones normales son cilindros sin ningún tipo de irregularidad significativa. Lineales. Exacto. Son tubos. Pero esos tubos y sobre todo las arterias, ¿por qué las arterias? Las arterias es por donde circula la sangre, como su nombre lo dice, arterial. La sangre que sale expelida del corazón por el ventrículo derecho, pero sobre todo por el izquierdo, la sangre que expele el corazón hacia la aorta, esos vasos por donde va la sangre desde el corazón hasta los órganos y tejidos del cuerpo son los vasos arteriales. Esos vasos arteriales pueden sufrir ese problema que se conoce como aneurisma. Aneurisma no es más que una dilatación en la pared del vaso. Esa pared del vaso lisa, esa estructura cilíndrica, se pierde y entonces el vaso se dilata. Por ejemplo, aquí, no sé si podemos mostrar, aunque se mostraron gráficas, imagínate que esto fuera un cilindro y ese cilindro se dilata y adquiere esa forma ovoidea. Esto mismo que tiene jarrón. Aquí mismo tenemos el ejemplo de un poco, no exactamente, pero bueno, bastante descriptivo de lo que sucede. La estructura cilíndrica se pierde y se produce esa dilatación. Pero esa dilatación también puede ser localizada. Y esa dilatación localizada en la pared del vaso puede entonces producir esto, una bola. Uh-huh. Los aneurismas son las hernias de los vasos sanguíneos. Las hernias del tubo intestinal se llaman divertículos. ¿Qué es lo que es una hernia? Cuando protruye la estructura más allá de lo que la limita de manera natural. Entonces, el aneurisma se le puede nombrar, se puede equiparar con una herniación de la pared. Porque la pared del vaso sanguíneo está diseñada, de las arterias, está diseñada para soportar bien las presiones en su interior. Pero cuando esas presiones se vuelven exageradas a través del tiempo, van debilitando la pared. Cuando esa pared sufre ese proceso de deterioro que se conoce por aterosclerosis, favorece ese proceso de debilitamiento de la pared. Y al debilitarse la pared, la onda de choque de la sangre a alta presión comienza a hacer que ceda y se dilate. Puede dilatarse de una forma uniforme y adquirir
forma de uso, como sería esta especie de ánfora que tenemos aquí, este búcaro que tenemos de madera que tenemos aquí atrás, o puede ser localizada y como se ve en una cámara de bicicleta, hacer esto. Eso es un aneurisma. Puede ser un aneurisma con características más o menos como esta, saculares, o puede ser fusiforme, en forma de uso. Ahora, no todas son iguales, doctor, ¿verdad? Bueno, o sea, existen diferentes tipos de aneurisma. Y además los aneurismas, por ejemplo, existen en el vaso sanguíneo más grande que tiene el organismo. El vaso sanguíneo más grande que tiene el organismo es el corazón, porque el corazón es un vaso sanguíneo modificado. En el corazón se producen aneurismas. Un paciente se infarta, o ocurren otras enfermedades, pero la inmensa mayoría de las veces, secundario a un infarto, se produce dilatación de la zona donde se produjo el infarto, donde hubo muerte de músculos cardíacos, se afina, se expande y tiene un aneurisma cardíaco. Ese aneurisma también puede ocurrir en la aorta, en cualquier parte de la aorta, donde la aorta se origina en el corazón, donde hace la curva, donde baja hacia ya en el tórax, que va a alcanzar el abdomen y a nivel del abdomen, o sea, en diferentes localizaciones. Aneurismas que están en una localización muy crítica son de los que se hablaba al inicio del programa, en la introducción, que son los aneurismas de la circulación cerebral. Esos aneurismas de la circulación cerebral son fundamentalmente dos tipos: los que están relacionados con las arterias que surgen en la base del cerebro y su rotura, porque ruptura es cuando se habla de un fenómeno de índole social. Se produce una ruptura en las relaciones entre personas, entre instituciones, organismos, países. Rotura es cuando algo se rompe. Porque en inglés rupture, y como muchas cosas las tomamos del inglés, a veces usamos de manera inadecuada la palabra ruptura. Eso no describe lo que sucede cuando una estructura se rompe. Cuando una estructura se rompe en español se produce una rotura. Si se rompe un aneurisma de esos, en los cuales es menos la influencia del factor de riesgo principal para la producción de aneurisma, que es la hipertensión arterial, muchas veces depende de defectos intrínsecos en cuanto a la calidad de la pared con la que está hecha la pared del vaso sanguíneo, produce una complicación grave que se llama hemorragia subaracnoidea. Pero producto de la hipertensión ya en los vasos sanguíneos que circulan dentro del cerebro de pequeño tamaño, también se pueden producir aneurismas. Y esos aneurismas, cuando se rompen, causan una complicación gravísima, que es la hemorragia en el parénquima. Parénquima es la estructura tisular de un órgano, ¿no? Esa, en la estructura de ese órgano sólido, y esa estructura que es la que se llama parénquima cerebral, se produce una rotura. Por esos aneurismas se llaman aneurismas, tienen el nombre tradicional de aneurisma de Charcot. Esos aneurismas de Charcot, que son milimétricos y submilimétricos también, si se rompen, hacen que la sangre pase al tejido cerebral, y la sangre licúa el tejido cerebral. Las hemorragias que se llaman intraparenquimatosas, la inmensa mayoría de ellas se producen por ese tipo de aneurisma y son gravísimas. Pero los aneurismas se pueden producir en cualquier punto del árbol arterial. En cualquier punto se puede producir. Y ya, como le decía, aneurismas también se producen en el corazón, y el corazón es un vaso sanguíneo modificado. ¿Cuáles son los aneurismas más frecuentes, doctor, por ejemplo, en su experiencia? Los aneurismas más frecuentes y de mayor relevancia son estos que le dije. Los que se producen en la circulación cerebral, los del llamado polígono de Willis, que fue lo que primero le hablé, que es donde existe esa estructura que da la imagen de un polígono, que es por las uniones que se producen entre las diferentes arterias que nutren el cerebro. Las arterias que nutren el cerebro son derechas e izquierdas, y entonces son cerebrales anteriores, medias y posteriores. Esas arterias están conectadas en la base del cerebro. Esa estructura se llama polígono de Willis. En el polígono de Willis se producen aneurismas, y esos aneurismas, cuando se rompen, la complicación principal que causan, que es una grave complicación, es la hemorragia subaracnoidea. Los aneurismas en el cerebro, es por estar precisamente en el cerebro, tienen la capacidad crítica de romperse. ¿Sí, pero además esos lugares donde existe bifurcación, y estoy hablando de precisamente
en ese polígono de Willy, donde hay muchas bifurcaciones, ese punto donde se produce la bifurcación, es muy sensible al debilitamiento por el choque de la onda, al debilitamiento de su pared. Y entonces, de preferencia, y ahí se veía en las imágenes, los aneurismas, y de forma sacular, tienden a formarse. Los aneurismas también, una localización frecuente de los aneurismas es en la aorta en toda su extensión. Los aneurismas más frecuentes de la aorta son en el punto donde la aorta se origina en el mismo corazón. Es decir, en la aorta ascendente es muy frecuente que se produzcan los aneurismas. Y estos aneurismas de la aorta tienden a ser uniformes, es decir, no tienden tanto ni a la forma a esta forma no a la forma cilíndrica, sacular, ni a la forma fusiforme, sino que es una dilatación bastante homogénea, más bien balonada, en forma de balón, de globo. Uno usa el término de balón, el término en realidad eso es yo no sé cómo diríamos, un galicismo, es decir, tomado del francés, porque balloon viene del francés, es globo en la traducción en español. Bueno, pues ese globo es frecuente que ocurra en la raíz de la aorta. Y los aneurismas más frecuentes son los que se producen en la aorta abdominal, sobre todo entre donde emergen las arterias que nutren los riñones y donde se bifurca la aorta en las dos arterias que van a nutrir los miembros inferiores, que se llaman ilíacas. ¿Por qué? Porque está al final de la columna líquida de la aorta y por tanto donde la onda de choque es mayor. Esos aneurismas de la aorta se asocian, sobre todo los de la aorta torácica, es decir, después de la emergencia de la aorta, que yo le decía que es donde con más frecuencia se ven los aneurismas y dilataciones que no llegan al aneurisma, pero que son muy frecuentes, las dilataciones, el aumento del calibre de la aorta por encima de lo que se consideraría normal, eso también es frecuente y predispone a que luego pueda surgir un aneurisma. Pero los aneurismas están estrechamente relacionados con la enfermedad aterosclerótica. La enfermedad aterosclerótica debilita la pared del vaso, favorece que el aneurisma se forme. Y el aneurisma formado, a su vez, favorece el crecimiento y complicación de esas placas de ateroma. De eso vamos a hablar en breve, doctor Reiber. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación. Un diagnóstico de un aneurisma es una sentencia de muerte. ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Será mito? ¿Será realidad? 2445-3447 es el mito que nuestro invitado estará desentrañando en los minutos finales de nuestro programa. Si el tema no rebasa el tiempo televisivo, siempre conversar con el doctor Reiber, pues uno aprende muchísimo y se apasiona con los temas de salud. Pero ahora vamos a exteriores porque ya me anuncia mi coordinador que está listo Giancarlos Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con el aneurisma. Acompáñennos. ¿Ha escuchado usted hablar sobre los aneurismas? No, un poco. Sí, cómo no. ¿Tiene idea de qué causa esto? ¿Qué factores de riesgo pueden dar lugar a la aparición de un aneurisma? Una vena como si fuera un ponchecito que tiene, y eso puede reventarse y costarle hasta la muerte a las personas. Bien delicada esa enfermedad y después que se la detectan, pues tienen que vivir con limitaciones y cuidarse mucho. Provocado por un estrés intenso. ¿Conoce cómo se manifiesta en una persona? No. Mi hijo se infartó a los 49 años y ahora tiene un aneurisma ahí en la vena aorta cerca del corazón. ¿Qué le ha dado? Pero él le daba decaimiento, como fatiga, esas cosas, pero está con tratamiento y gracias a Dios está estable. Y esas personas se deprimen bastante cuando conocen la enfermedad que tienen porque saben que puede ser ya fatal su vida. Entonces el apoyo familiar es el que se necesita en esos momentos. ¿Cree que todos los aneurismas inevitablemente se rompen y causan una hemorragia? Desconozco. Puede ser un aneurisma de principio leve, otras pueden ser más agravadas que las más complicadas. Las más graves pues sí pueden causarle hemorragia y ya
y el desenlace de la vida. No siempre. Pueden, como el de mi hijo, que dice el cardiólogo que se le está, que le ha disminuido de tamaño. Estas son algunas de las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Yo solicito un segundo contacto para abundar un poco más sobre este tema desde exteriores con otras preguntas. Hasta entonces devuelvo la señal a los estudios centrales. Gracias, Giancarlos. Interesantes opiniones, ¿verdad, doctor Reyber? Sí. Doctor, ¿qué puede dar lugar a la formación de un aneurisma? O sea, ¿cuáles son las causas? Y me gustaría también indagar en los factores de riesgos. El factor de riesgo, con mucho, es la hipertensión arterial. Y si usted es un individuo hipertenso y se dedica a estar haciendo fuerza más de lo que debe. Fuerza física. Sí, fuerza. Ejercicio isométrico. Ese ejercicio isométrico somete a una tensión adicional y acrecentada, o sea, adicional a la que ya la tensión que existe porque el individuo es hipertenso y mantenida en el tiempo por ese ejercicio. Y eso puede favorecer que la aorta, en los puntos donde existe el riesgo de que esto pase, que lugares específicos de la anatomía de la aorta, donde existen placas de ateroma, se debilite. Y ese es el principal factor de riesgo con mucho, la hipertensión arterial. Todos los factores de riesgo de la aterosclerosis favorecen que el aneurisma, o sea, que se formen aneurismas, se compliquen y puedan llegar a ese punto de la rotura, porque el aneurisma se complica y una de las complicaciones, la más terrible de todas, pudiera ser precisamente la rotura, se rompe. Esa dilatación llega a un punto en el que produce una herida en la pared del vaso y la sangre sale a su través, y si es en la aorta, figúrate, la posibilidad de supervivencia de esta complicación es baja. Se requiere de tener cirugía vascular a mano de urgencia para poder resolver este problema. Pero es que el diagnóstico de los aneurismas no es difícil de hacerlo, porque si tú, o sea, en determinadas localizaciones, porque los aneurismas de la aorta tienden a incrementar la pulsatividad, y eso que la gente le llama como el histérico nervioso. Ese histérico nervioso es sencillamente los latidos de la aorta, pero esos latidos de la aorta, que se le llama, en medicina se le dice eretismo aórtico, eso se acentúa de una manera significativa cuando la persona tiene un aneurisma. Si tú tienes un aneurisma en la aorta torácica, pasa cerca del esófago, puedes tener dificultad y sin aneurisma incluso, con solo la dilatación de la aorta, puedes llegar a tener dificultades para tragar. Las personas con una relativa frecuencia se chequean y a través de estudios imagenológicos, una radiografía de tórax, un ecocardiograma, se puede ya ver que ese problema, esa complicación de la hipertensión arterial, que es sobre todo una complicación de la hipertensión arterial, ha sucedido. Amén de que existen personas que tienen una debilidad intrínseca propia, idiopática, natural, y son el menor número de los casos, que favorece que por debilitarse de esa forma que no está relacionada directamente con la hipertensión arterial, la pared de la arteria, se puedan producir aneurismas, y eso sucede a cualquier edad. Hay personas, incluso estábamos hablando de las causas, bueno, ya me queda claro que el principal factor de riesgo es el tema de la hipertensión, pero hay personas incluso que nunca han sabido si tienen o no un aneurisma, doctor. Claro, pero es que cada día eso es menos frecuente porque la magnitud del seguimiento de los pacientes con hipertensión es mayor, y porque el grado de control de la hipertensión es mayor, y entonces esta complicación del aneurisma es una de las complicaciones de mayor seriedad de la hipertensión, y en la medida en que de forma poblacional la hipertensión se controla mejor, esa complicación se reduce. Hay un tipo de aneurisma que no es aneurisma. O sea, es aneurisma y se le llamaba antiguamente aneurisma disecante. Ese aneurisma disecante en realidad no es un aneurisma. Es un aneurisma en el concepto de que se produce una dilatación de la pared del vaso. Pero esa dilatación de la pared del vaso
no depende de la dilatación homogénea de la pared del vaso, sino que se produce una rotura. Los vasos sanguíneos tienen 3 capas. La capa que está en contacto con la sangre se llama íntima. La capa media, que es la capa donde están las fibras musculares o las fibras elásticas, y la capa que cubre el vaso por fuera. En el caso de los vasos sanguíneos, si se produce una herida, la sangre penetra, diseca, separa la íntima de la media, puede al final horadar la media, romper la adventicia, que es la estructura que limita el vaso por fuera de él, y entonces producirse hemorragias gravísimas. El hematoma disecante se llama de la así, hematoma. No es aneurisma disecante, sino hematoma disecante, pero al final está muy relacionado con la patogenia de los aneurismas. Entonces, la complicación más grave, en apariencia, que puede tener, y digo más grave porque no necesariamente la más frecuente, porque las complicaciones más frecuentes de los aneurismas es cuando se trombosan, cuando esas placas de ateroma que existen en él se complican, y entonces vienen complicaciones isquémicas más allá del aneurisma relacionadas con ese aneurisma complicado, es decir, fragmentos de la placa de ateroma, fragmentos del trombo relacionado con esa placa de ateroma se desprenden y causan complicaciones. Por ejemplo, si tienes un aneurisma de la aorta abdominal y una complicación de esta te sucede, te puedes quedar sin un pie, porque se produce oclusión de la sangre que fluye hacia la extremidad inferior en cualquiera de sus niveles y puede verte necesitado, aparece una gangrena y hay que amputarte. O sea, las complicaciones del aneurisma son muchas, pero si los aneurismas tienen una localización específica en la que son más peligrosos, son los aneurismas de la circulación cerebral. ¿Cómo empezamos? Los aneurismas de la circulación cerebral, la inmensa mayoría de las ocasiones, no es muy poco probable que usted pueda saber que la persona lo tiene, pero sí pueden dar síntomas premonitorios que sirvan de alerta y permitan hacer una orientación diagnóstica. Y en el caso específico de producirse la complicación, bien sea la hemorragia subarachnoidea o en última instancia la hemorragia intraparenquimatosa, existen formas de tratarlo, sobre todo cuando la situación no llega a una gravedad muy grande. La mayoría de los aneurismas se logra identificar que la persona lo tiene. Y si se controlan los factores de riesgo de forma estricta, específicamente el control de la presión arterial, y la persona evita hacer actos que pueden desencadenar esa complicación, como estábamos hablando, la realización de fuerzas, sencillamente ese problema puede mantenerse latente. Bueno, viene testimoniante una persona. Ese problema puede mantenerse latente durante mucho tiempo. Ya. Había una de las televidentes, una de las personas que Giancarlo intercambiaba con ella ahora mismo, que dice que su hijo le fue diagnosticado, o sea, tuvo un infarto, le diagnostican un aneurisma, pero dice que ha mejorado y que el médico le ha dicho que puede mejorar. Pero yo quiero, o sea, vamos a hablar de los síntomas y las señales que nos pueden dar lugar, o sea, pensar que tenemos un aneurisma. Pero yo quiero volver a las causas, doctor. A las causas porque, bueno, ya conocemos de personas, por ejemplo, mujeres que a la hora del parto se complican porque tenían un aneurisma y no lo sabían. Casos de jóvenes incluso, que yo quiero hablar del tema de los jóvenes haciendo ejercicios en un gimnasio y se han complicado porque tenían un aneurisma y no lo sabían. En realidad, ya sé que el factor de riesgo fundamental ya aprendí que es la hipertensión arterial, pero ¿qué causa esta enfermedad? O sea, que la hace, que incluso puede ser congénita, puede ser algún medicamento, por ejemplo, que en el transcurso de la vida uno haya ingerido por otra enfermedad crónica y que pueda provocar un aneurisma, doctor. Bueno, hay un medicamento que hoy se sabe que su abuso se relaciona con los aneurismas. ¿Cuál? La quinolona, que la que más comúnmente usamos es la ciprofloxacina. La ciprofloxacina está demostrado que su uso indebido y en determinadas personas con una sensibilidad propia al daño que ese medicamento puede causar, están asociadas a la aparición de aneurisma y de hematomas disecantes. Medicamentos en sí
relacionado directamente con la aparición de aneurisma, a no ser que sea por un efecto mediado por la hipertensión. Bueno, realmente no te podría decir ninguno a quien achacarle directamente esto. Bueno, quizás pudiera pensar yo en los esteroides, porque los esteroides suben la presión y los esteroides pueden debilitar la pared arterial. En el caso del abuso de los esteroides dentro de los fisiculturistas puede estar asociado a esto, pero la mayoría de los dos ejemplos de los que me hablaste, en el caso de una mujer embarazada, a la hora del parto, la mayoría de los aneurismas que pueden tener son cerebrales, y como te decía, los aneurismas cerebrales no se puede saber si la persona lo tiene. Pero si usted es una persona que lleva mucho tiempo con la presión alta, no se la controla, y la tiene alta, y la tiene bien alta, el riesgo que usted corre es elevadísimo. Entonces, se resuelve el problema sencillamente controlando la presión. Tensión arterial. Pero si tiene ese problema, usted no puede saberlo. En última instancia, usted no puede saberlo. ¿Por qué razón? Porque hay multitud de cosas que es imposible que el ser humano, que la medicina, en el estado que hoy tiene y en el que podrá tener alguna vez en la vida, porque siempre las enfermedades de una forma u otra y aquellas cosas que son imposibles de diagnosticar existirán. Y de la persona que me hablaba, independiente de que el abuso de esteroides, de anabólicos incluso, puede asociarse a esto, lo de si el muchacho haciendo ejercicio se sufrió y la complicación que hace que esto sucede es el hematoma disecante, el mal llamado aneurisma disecante, el hematoma disecante, y lo mata, es un déficit que tiene de nacimiento, es un problema genético, que no necesariamente, aunque sea de naturaleza genética, signifique heredado, que hace que la pared del vaso sanguíneo sea más débil. Y como, si ya ese problema ha sucedido en una familia, es conveniente hacer un peritaje específico realizando ecocardiograma, y eso lo hemos hecho con esto y otros problemas de naturaleza similar, donde existe un factor hereditario, genético también, ¿no? Se sospecha, se hace esto y eso permite estar en alerta. Pero esas cosas súbitas. Vamos a hablar de síntomas y signos de los aneurismas después de recibir en Mitos de la Salud a ese mediquito, el doctor Leonel Céspedes, neurocirujano. Adelante. Imagina despertar un día y darte cuenta de que los recuerdos que siempre te han acompañado, esos que te hacen quien eres, comienzan a desvanecerse. Que no recuerdas la última conversación con tu hijo o incluso dónde dejaste las llaves. Ahora imagina que esa persona no eres tú, sino es tu madre, tu padre, tu pareja o tu mejor amigo. Cómo los tratas, cómo los acompañas, cómo mantienes su dignidad y tu paciencia frente a la pérdida de memoria pueden marcar toda la diferencia. La comunicación siempre será la clave. Hablar con claridad, usando frases sencillas, evita siempre la confusión. Es importante no corregir constantemente a la persona, porque esto solo genera frustración y ansiedad. Escuchar con atención, validar sus emociones y acompañarla con gestos de comprensión hace que se sientan seguros y respetados. A veces, algo tan simple como una canción, una foto o un aroma familiar puede reconectar emociones y recuerdos, creando momentos de alegría que quedan grabados en el corazón. Mantener rutinas y horarios consistentes ayuda a la seguridad. Las actividades diarias, los momentos de comida y descanso, cuando se repiten de manera regular, generan confianza y reducen la ansiedad. Pequeños gestos como revisar fotografías durante el desayuno o caminar juntos por un jardín permiten reforzar la memoria y la identidad sin presionar. Estas rutinas no limitan a la persona, sino que le dan un marco seguro de dónde moverse y participar. Más allá de la rutina y la seguridad,
existen herramientas emocionales que fortalecen la conexión. Distraer con actividades positivas, reforzar la autoestima y la identidad de la persona y acompañar sus recuerdos sin corregir cada detalle genera momentos de felicidad compartida. Si un familiar habla de su casa en la infancia, podemos acompañarlo en ese recuerdo al hablar de lo que le gustaba allí y disfrutar juntos ese instante, aunque la memoria no sea precisa. Estos gestos realmente no solucionan mágicamente la pérdida de memoria, pero cada sonrisa, cada momento de conexión y cada muestra de respeto y paciencia hace que la vida de quienes atraviesan este proceso sea más digna y, por supuesto, más feliz. Acompañar a alguien con pérdida de memoria no solo requiere paciencia y amor, sino también entender que cosas pueden ser perjudiciales aunque se hagan con buena intención. Muchas veces caemos en errores sin darnos cuenta, porque creemos que sabemos cómo actuar, pero la realidad es que ciertos comportamientos pueden aumentar la frustración y la ansiedad de la persona. Cada día que pasamos junto a quienes atraviesan ese camino, cada momento de conexión, cada recuerdo compartido deja huellas que van mucho más allá de lo que la memoria puede guardar. Mitos de la Salud aborda el tema de los aneurismas con el doctor Reiber Jesús Domínguez Pérez, especialista en cardiología, presidente del capítulo de cardiología en nuestra provincia. Y bueno, ya saben, toda una voz autorizada y alguien a quien nuestro equipo de trabajo agradece enormemente cada vez que lo convocamos para hablar de temas relacionados con la salud cardiovascular. Doctor Reiber, estábamos hablando ahorita de las causas que dan lugar a los aneurismas. ¿El estrés mantenido puede ser una causa? Claro. ¿De la formación de un aneurisma? Sí. Claro, porque aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial, aumenta las complicaciones a consecuencia de la hipertensión arterial y las complicaciones favorecer la aparición del aneurisma y además que el aneurisma se complique, por supuesto. Bueno, a ver, no sabemos que tenemos un aneurisma de las que usted ha mencionado, que nos dijo las más comunes porque existen otras. ¿Qué señales, qué signos o síntomas nos pueden dar lugar a pensar de que esto que tenemos corresponde a un aneurisma, doctor Reiber? Bueno, el aneurisma más peligroso. Bueno, los aneurismas en sentido general todos son peligrosos, pero el más peligroso es el cuya rotura más fácilmente mata y deja más secuelas, son estos. Y el signo principal de los aneurismas cerebral, aún antes de que se produzca su rotura, es el dolor de cabeza. ¿En alguna parte en específico, doctor, o es un dolor de cabeza? El dolor de cabeza no tiene por qué ser, no asociarse a ninguna localización específica. Los dolores en esta parte, en la parte occipital, la parte de atrás del cráneo, se asocian, son los más, es el dolor típico de la hipertensión y sencillamente te puede estar doliendo la cabeza porque tienes la presión en ese momento descontrolada, la llevas descontrolada, tienes una presión habitual de 150 con 90, con 160 con 90 y empiezas en una época a tener 180, 200 con 100, te pasas en eso un tiempo hasta que al final una de las cosas que puede pasar es que se te rompa un aneurisma que ya tengas. Y el acudir de inmediato al médico cuando se produce un dolor de cabeza, que es un dolor completamente súbito y en casquete. Ese dolor súbito y en casquete es el típico de la hemorragia subaracnoidea. Y esa hemorragia subaracnoidea, que se produce por la rotura de aneurismas del polígono de Willis, como antes expliqué, que lo que era el polígono de Willis, los vasos que están interconectados e irrigan en el cerebro, en su base, en la base del cerebro. Bueno, si eso usted lo siente, es decir, usted siente un dolor de cabeza en cielo despejado de una magnitud horrorosa que le coge toda la cabeza, se lo siente en toda la cabeza, como un casquete. No vaya corriendo, no, claro, no vaya corriendo. Pero busca auxilio y vaya rápidamente. ¿Y se comporta así en otras partes del cuerpo cuando pueda aparecer? Perdona, estaba hablando de eso.
aquí, en el cerebro. Lo que puede pasar con un aneurisma en otro lugar, que usted no lo sepa, es disímil. Y lo cierto es que esto es algo elemental. Si por algún motivo a usted le duele el pecho, le duele la columna, le duelen los pulmones, lo que sea, y es un dolor intenso, súbito, es obvio que tiene que acudir. Síntomas premonitorios en sí, como yo le decía, un aneurisma puede horadarte, lacerarte, lastimarte la columna vertebral y darte dolor. Un aneurisma te puede dificultar para tragar. Un aneurisma te causa pulsaciones en el abdomen. Un aneurisma puede hacer que tengas dificultades en la irrigación de los miembros inferiores y que cuando camines te duelan los pies. Un aneurisma y todas estas dificultades pueden hacer que eso puede ser una de las causas de disfunción eréctil en un hombre. O sea, los síntomas son muchos y están muy relacionados con los síntomas que en una persona hipertensa con las complicaciones ateroscleróticas asociadas a la hipertensión pueden existir. Es decir, síntomas premonitorios definidos, síntomas claros de que usted tiene un aneurisma, excepto las pulsaciones bien claras que pueda percibirse en el abdomen o quizás aquí a nivel del cuello, habitualmente no existe. ¿Hay una edad específica donde sea más frecuente la aparición del aneurisma? Rosa González le llama y pregunta. El primer factor de riesgo para la aparición de aneurisma, sí, claro, la hipertensión. La hipertensión, pero lo primero es la edad. Entre una persona más envejece, más complicado tiene la aterosclerosis aórtica, más tiempo ha actuado la hipertensión, más fácil es que se desarrolle el aneurisma y se complique. Un aneurisma y se complique. Entonces no es común que aparezca, no es común que aparezca un aneurisma en personas jóvenes, doctor. Sí, puede aparecer en personas jóvenes, claro, pero el factor de riesgo principal y la edad donde más se favorece la persona, el cáncer aparece a cualquier edad. Pero las personas que sufren más cáncer son las personas más ancianas. Porque el principal factor de riesgo del cáncer y de las complicaciones de todas las enfermedades crónicas en sí, es la edad. No debería ser, ¿verdad? Bueno, no debería ser porque yo se lo he dicho en más de una ocasión. Sí. Todas estas enfermedades que llamamos crónicas, son enfermedades propias de la situación anómala que vive la humanidad, que se llama envejecimiento prematuro. El ser humano vive hoy 80 años y deberíamos vivir 120. Entonces, por eso, como el envejecimiento está acelerado de esta manera, entonces aparece por esa discordancia entre lo que debemos vivir y lo que estamos viviendo, por esa discordancia entonces que aparecen todas estas cosas que, si envejeciéramos como deberíamos de envejecer, aparecerían después de avanzados los 100 años y no en la magnitud de lo que está apareciendo de lo que ahora. vivimos. Sí, señor. Vamos nuevamente a exteriores con Giancarlos, ¿le parece bien? 2445-3447, Ana María Ruiz, después voy a hacerle la pregunta que usted nos hace al doctor y claro que la estaremos atendiendo. El saludo reiterado para ustedes en el estudio. Ya nos encontramos nuevamente en exteriores con otras preguntas sobre el tema de la tarde relacionado con el aneurisma. Vamos a ver qué conocen las personas al respecto. Acompáñennos. ¿Un diagnóstico de aneurisma será una sentencia de muerte inminente? ¿Esto es mito o realidad? Realidad. Depende, le digo, del factor familiar, que se influye mucho. Cómo lo puede asimilar el paciente que lo tenga, esa fuerza de voluntad que llamamos, que tenga el paciente, pueda que influyas. No es mito, es una realidad que puede morir si no tiene los cuidados, todo lo que debe de realizar una persona que tenga aneurisma. Yo pienso que sea un mito, porque hay quien muere de otra cosa y no del aneurisma que tiene. ¿Cree que hay alguna manera de evitar, de prevenir los aneurismas? Bueno, si es por estrés, sí.
Uno de concentrarse, hacer ejercicio, caminar, no sé, mirar la naturaleza, hacer otras cosas que no le lleven al estrés. Yo pienso que es inevitable, porque eso aparece a veces sin una causa que se entera el paciente cuando ya se lo detectan. No sé decir. ¿Qué debería hacer una persona, tal vez? Bueno, llevar una vida tranquila, sin estrés. Estas han sido las opiniones que hemos encontrado desde exteriores. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Los cerecos, todos tienen aneurisma. Sigo dialogando con el doctor Reiber, 2445-3447. Bueno, Ana María, enseguida estaremos atendiendo su pregunta. La complicación más grave de un aneurisma es la muerte, ¿verdad, doctor? Pero ¿qué otras complicaciones puede dar lugar a un aneurisma, doctor? Un aneurisma roto, por supuesto. Un aneurisma roto es algo bastante difícil de resolver. Y yo, entre paréntesis, algo que no debemos olvidar de la historia. Hay una enfermedad que fue un flagelo para la humanidad. Por esas cosas de chomirismo, de los seres humanos, le llamaban el mal francés. Y ese mal francés en realidad no se originó en Francia, ni nada por el estilo. Vino de aquí, de América. Y una enfermedad de transmisión sexual que es la sífilis. La sífilis terciaria, las complicaciones que ocurren a largo plazo, que son complicaciones por la reacción inmunológica de defensa del organismo ante la infección que puede asentarse en los vasos sanguíneos, son los aneurismas sifilíticos. Los aneurismas sifilíticos de la aorta fue en la historia de la humanidad la causa principal de aneurisma. Pero esa etapa ya fue sobrepasada y eso es rarísimo que se vea en la modernidad. Discúlpame. Ahí estábamos hablando de las complicaciones. Exacto. Entonces, si el aneurisma se rompe, es decir, y esto es una cosa que la persona no tenía conciencia de que esto ha sucedido, depende de la magnitud de la rotura. Claro, y de la zona también, me imagino. Pero sobre todo, exacto, sí, claro, de la zona, eso es importante. No es lo mismo un aneurisma que se rompe adentro del pericardio, que uno que se rompe hacia la pleura, uno que se rompe en la cavidad abdominal, pero también o cerebral, como antes hablábamos. Me refería sobre todo a los de la aorta, porque ya habíamos hecho más énfasis en los cerebrales. Pero también depende de la magnitud de la herida, porque depende si la herida es grande o la herida no lo es tanto. Y si la herida no lo es tanto, existen más posibilidades quirúrgicas, pero las posibilidades para actuar sobre un aneurisma roto siempre existen, aunque muchas veces a mano no exista porque se requiera de recursos que a veces no tenemos. Pero existiendo el recurso, la posibilidad de ser sometido de urgencia a una intervención quirúrgica, y esa intervención quirúrgica no necesariamente tiene que ser abriendo el cuerpo, puede ser con esas estructuras, esos dispositivos que ha creado el ser humano que se llaman stent, que son mallas metálicas que se pasan a través, por procedimiento de cateterismo, esas mallas tienen la estructura de teflón y son capaces de, puestas en los lugares donde existe esa fisura, sellarla desde dentro y resolverse el problema. Pero la mayoría de los aneurismas, menos los de la aorta, se diagnostican. Es decir, una persona, en esta época que estamos viviendo, una persona que se muera porque un aneurisma se le rompió, eso no es nada frecuente en la actualidad. Porque la mayoría de los aneurismas se diagnostican y porque la mayoría de las personas que tienen aneurisma hacen, al saber lo peligroso del problema que tienen, sin llegar a que, por supuesto, los aneurismas se operan y al operarse los aneurismas, el riesgo de que la persona muera a consecuencia del aneurisma se reduce de forma significativa, y no digo absoluta, porque el hecho de que te sometan a una cirugía tienes el riesgo de morirte y de complicarte en la cirugía. Claro. No, pero los aneurismas
cuando se diagnostican y se tratan, no tienen por qué romperse. Claro, claro. ¿Y cuando se ¿Por qué razón? elimina el factor de riesgo? Rompe, sí sigue chocando claro. la presión contra la pared, pero si usted logra controlar esa presión arterial, eso se estabiliza. Bueno, yo creo que la amiga Ana María Ruiz le quedó respondida su pregunta, porque preguntaba si se localiza un aneurisma en un lugar específico, ¿puede tener tratamiento quirúrgico? Bueno, ya usted le ha respondido. Y los aneurismas de cerebrales, lo del aneurisma ese del polígono de Weyl, que causa la hemorragia subaracnoidea, se embolizan, se lleva un catéter hasta donde está el aneurisma y se le pasan unos rollitos de metal, casi siempre unos rollitos de metal, y esos rollitos de metal hacen que se coagule el aneurisma y se resolvió el problema. ¿Un diagnóstico de aneurisma es una sentencia de muerte, no, doctor hombre. Reiber? ¿Es mito o realidad? No. Y menos en estos tiempos. No, y menos en estos tiempos. Bueno, si usted le diagnosticaron un aneurisma y le da lo mismo, hablando en muy buen cubano, Dios que un caballo, y no hace lo que tiene que hacer, me parece que tiene alta probabilidad de morirse, porque se va a complicar y se va a morir. Gracias, doctor Reiber. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para hablar de un tema sumamente importante. Y bueno, espero contar con su presencia en próximas emisiones de Mitos de la Salud. A usted las gracias por la sintonía. Nos estaremos encontrando dentro de 7 días, porque en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Muy buenas tardes.